¿Y en qué momento te trasladan lo que te ocurre? O sea, Eso es lo peor de una lesión medular. Nadie me ha dicho nunca, no vas a volver a andar. Nadie. Nadie te ha dicho que no vas a volver a andar. Nadie me ha Ningún dicho... profesional de la salud, nadie se atreve a decirte no vas a volver a andar. O sea, lo peor es que durante el proceso de rehabilitación tú te vas encontrando cada día, te vas afrontando a la realidad tú solo. Sobre todo en el hospital, el momento más duro fue un día de rehabilitación donde yo, hablando con mi fisio, porque con las fisios coges mucha confianza, decía, esto no se mueve. Entonces ella como medio me intentaba explicar y yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, vamos a tomar ya la solución de empezar a pensar en mi nueva vida. Me olvido de las piernas, vamos a hacer lo que sea por salud, pero me olvido de las piernas y empiezo a trabajar el tren superior, a lo que tengo que hacer en mi nueva vida y ya está. Entonces ese momento de afrontar tú solo la decisión de, que esto justo ahora estoy escribiendo un libro y lo escribí hace un par de días esto, la decisión, que me ha costado escribirlo, la decisión que tuve que tomar yo solo, de decir voy a dejar mis piernas aparte porque sé que no van a funcionar y voy a centrarme en lo otro. Eso es muy duro, eso es muy duro. Y tanto, o sea, es que no me lo quiero ni imaginar, pero claro, la dificultad también está en que te das cuenta que o eres tú quien de repente toma esa determinación o nadie tiene la valentía de... Y ya no lo veo como valentía, también lo veo como su responsabilidad, ¿no? Correcto. El decir, después hay mucha gente allí que al final también, chavales de mi edad, no tan maduros, al final dan muchas vueltas al coco y no... quieren quedarse en el hospital esperando al milagro y es como no... ¿Dónde haces la rehabilitación? Yo estuve ingresado 5 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y después vine a Valencia, estuve 3 o 4 meses aquí haciendo rehabilitación en Valencia y ya empecé mi vida. Y una vez dejas la competición, ¿vale? ¿Cómo asumes todos los costes estos? Es decir, ¿cómo te compensan a ti? ¿De qué manera te compensan o de qué manera compensan a un piloto que ha tenido un accidente y se ha quedado parapléjico? En mi caso, de ninguna. No he recibido ni un solo euro, y lo digo alto y claro, ni un solo euro de las federaciones, ni de seguros, ni de nadie. Ni un euro. Lo único que me salvó, y gracias a toda la gente, a todos los aficionados... Pero es que esto me lo vas a tener que explicar. O sea, yo tengo un accidente, ya, ¿vale? Pero... tengo una lesión en el hospital de Faro. Yo esto lo sé después porque en ese momento no estaba en condiciones. Y mi padre y mi jefe de equipo, que se portó como una pasada de persona, lo que hacen es obviamente avisar a las federaciones que Carlos ha tenido un accidente, poner en marcha vuestros seguros porque hay que pagar hospital, hay que pagar operación, hay que pagar traslados y demás. Entonces, la primera que nos enteramos, que es muy heavy, es muy heavy, que es que la Federación Internacional, los pedazos de sinvergüenzas, tienen un seguro contra reembolso. Es decir, tú llegas al hospital y lo pagas todo. Llegas en la ambulancia, antes de bajarte de la ambulancia la pagas con el datáfono. Muy heavy, ¿eh? Ver al ambulanciero y decirte o me pagas o no bajo. Tal cual. Qué burrada. ¿Quieres irte de aquí? ¿Quieres un avión medicalizado? Porque en ambulancia eran 12 horas al hospital de Toledo, que era donde el hospital de Portugal me tenía que enviar. Y querían enviarme allí ellos, porque era lo más cercano. Dicen, te podemos enviar 12 horas en ambulancia, vale esto. Si quieres un avión medicalizado, también vale esto. Lo que puedas pagar, después obviamente te lo vamos a devolver. Pero primero lo pagas. Lo tienes que pagar, ¿no? De inicio lo pagas. Entonces lo pagó mi jefe y después, claro, te lo devuelven. Pero me parece una vergüenza que tú entres a una operación y cuando salgas de la operación te dan con el datáfono. Esto vale tanto. Es como, apáñate con mi seguro. No. Eso, tu seguro ya vendrá, te apaña después contigo. Ostras, tío. Es muy heavy. Y después, cuando llegas a España, te tienen que atender Federación Española y Federación Valenciana. Veremos en los juzgados quién es de las dos. ¿Por qué veremos en los juzgados? Porque no ha querido ninguno. Ninguna se ha querido hacer cargo de mi caso. De hecho, cuando les enviamos desde Portugal el parte de accidente que ponía lesión medular, les dieron los propios presidentes, le dieron tanto el de la valenciana como el de la española, le dieron el teléfono privado suyo a mi padre, decir, oye, si necesitáis algo, llamadme, que este es mi teléfono privado. Llamábamos al teléfono privado y se ponía el secretario. No, es que el presidente no está. Vamos a ver, si este es su teléfono privado, ¿qué me está diciendo? Sinvergüenza. Entonces empezaron a dar largas, llegué al hospital, el Consejo Superior de Deportes, porque claro, el Hospital de Toledo es un hospital público concertado. Tú puedes llegar allí por vía público, es decir, haces la lista de espera y llegas allí, o como llegaba yo, que era por seguro, que es como los seguros de accidente de tráfico y demás, que entran allí directamente.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego allí por seguros y a las 2 semanas, al mes y poco, nos dicen, oye, que aquí no se ha puesto en contacto nadie y no está pagando nadie el hospital. Entonces nosotros empezamos a activar, empezamos a llamar a las federaciones de por qué no se hacían cargo, o sea, qué sentido tenía. Nadie quería hacerse cargo, no nos cogían el teléfono. Tenemos un parte de una aseguradora que ese parte médico con número de referencia y todo desaparece. Llamamos a la aseguradora y decían que esa persona y ese número de parte abierto no existía. Y entonces empezamos ahí a preocuparnos de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Nos reunimos con el Consejo Superior de Deportes porque su norma número 1 es velar por la seguridad de los deportistas. Y entonces se reunieron con las 2 federaciones. En ese momento era Víctor Francos, el presidente del CSD. Y la reunión nos dijo, oye, esto vosotros podéis tener discusión, pero el chaval no se puede quedar tirado sin solución. Entonces se puso nosotros, por cada licencia que se paga, la Federación Española se guarda no sé, un 2% en un fondo de pilotos. Pues si existe cualquier emergencia, poder sacarlo de ahí. Entonces la Federación Española coge del fondo de pilotos, no de su seguro, 30.000 euros para pagar la deuda que tenían en el hospital. Se pagan, pero claro, 30.000 euros estando en la UCI. Nada, se paga en 2 días. Sí, entonces pusieron esos 30.000 euros que fueron nada y a partir de ahí cero. Víctor Francos dimite, el CSD dimite, entra uno nuevo que no tenía ni idea, nos reunimos con él, nos dijo que ellos no podían actuar ni podían hacer nada. Y entonces pues nos vimos envueltos en una polémica donde en ese momento yo empezaba a subir vídeos en redes de mi rehabilitación para contarles a todo el mundo que estaba bien y demás, y tuve la suerte de que me hice en ese momento viral, todo el mundo estaba siguiéndome y apoyándome. Contacté con un periodista que justo había venido al hospital a hacerme una entrevista de casualidad porque no venía para hacérmela a mí, que es Nico Abad. Entonces él fue el que me ayudó, le dije, oye Nico, me está pasando esto, y me dijo, no te preocupes que mañana estoy ahí. Entonces empezamos a contar la historia, se empezaron a sacar todos los trapos sucios, había una guerra política porque, o sea, a mí me pilló dentro de una guerra mi accidente porque, o sea, esto al final acaba todo en política. El presidente de la Federación Valenciana... Y los políticos en este país ya sabemos cómo van. El presidente de la Federación Valenciana había sido el vicepresidente de la Española y lo habían echado. Entonces se había ido a la Valenciana para hacer la competencia a la Española. ¿Qué pasa? Que esto que había generado, que todas las federaciones tienen el mismo seguro, tanto la española como todas las comunitarias, menos la valenciana por hacerle la contra a la española. O sea, la española trae un seguro y dice, oye, este es el precio de mi seguro. Y todas las autonomías tienen el mismo seguro, entonces, pero la valenciana no, porque el vicepresidente se fue a presidir la de Exacto. Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un accidente, eres catalán, tienes un accidente, da igual porque cubre la misma compañía, da igual española que valenciana, es la misma compañía. En este caso no, en este caso era otra compañía, entonces empezaron la guerra entre federaciones y compañías. En fin, un lío que estamos en abogados, presentando demandas, presentado un burofax y de momento nadie se ha hecho cargo. Pero ¿y qué se supone? Debe de haber algún protocolo, ¿no? Para cuando pasa esto. ¿Hay algo presupuesto? Es decir, cuando un piloto le pasa algo como lo que te pasa a ti, no hay nada escrito, no hay nada, no hay ningún protocolo, no hay, no sé, pues eso, un seguro que diga, pues por fallecimiento, que por ejemplo, si hubiese fallecido, ¿qué tipo de indemnización? O sea, si falleces, tiene que haber algo de eso. Tienes 1 millón de pesetas, 6.000 euros, y si tienes un accidente como el mío, 2 millones de pesetas, que son 12.000 euros. 1 millón de... Y están pesetas escritas. ¿Están pesetas? Están pesetas. ¿Por qué? Porque se actualizó... Pero un momento, me has dicho por fallecimiento 1 millón y por invalidez 2 millones. O sea, más por invalidez que por fallecimiento. Y cantidades ridículas. Ridículas. ¿Y eso por qué es así? Bueno, funciona así. En ese momento había una ley del deporte de 1993 que el CSD, que también estaba metido en el ajo, la tenía que actualizar cada 3 años, era una de sus obligaciones, no se actualizó. Y salió una reforma y una nueva ley del deporte, acoplada, obviamente. O sea, la ley del deporte se tiene que renovar a la actualidad económica, no es lo mismo, pues eso, 1 millón de pesetas en el 93 que 1 millón de pesetas ahora.
Entonces se Y tiene que ya me parece poco. En el Correcto. 93 un millón de pesetas para algo Pero bueno, de se este tiene calibre. que Pero ir bueno, actualizando, se tiene que ir actualizando y obviamente no debo tener, ¿no?, esa misma indemnización con acción de tráfico porque obviamente estoy en un deporte de riesgo. Correcto. Y esto funciona así, pero no 1 millón de pesetas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí sale una nueva ley del deporte en 2020, o sea, en diciembre de 2022 se aprueba, en enero de 2023 sale en vigor y las federaciones dicen que esa ley del deporte que se la pasan por el forro y que no quieren actualizar sus seguros y que continúan igual. Entonces, de hecho, a día de hoy nadie ha ido contra las federaciones, han habido lesiones medulares, todo el mundo ha hecho marcha por otro lado y yo... pero la indemnización de 2 millones de pesetas sí que la... No. ¿Por qué? Porque no ha habido acuerdo, no se sabe si una o la otra, y una no la habría aceptado, habría ido a juicio igual. Ya, pero o sea, se supone que te has quedado inválido y que Pero deberías... no hay acuerdo entre, o sea, lo que no está claro y nadie quiere aceptar es si la culpa es de la federación, si mi caso lo tiene que aceptar la Federación Valenciana con su seguro o si lo tiene que aceptar Federación Española. Y... Hostia, me alucino, tío, con esta situación. ¿Cuántos años llevas peleando? ¿Cuánto tiempo llevas con Desde el esta pelea? accidente. Yo tuve el accidente en julio, septiembre o así es cuando empezamos a pelear. Yo pensaba que, digo, bueno, haciendo las cosas, sacándolo todo público, tendrán la poca vergüenza de por lo menos de ponerse tener de buena acuerdo. imagen, ¿no? Ponerse de acuerdo, pues no. Aún salieron diciéndome y llamándome mentiroso, que eso fue una etapa también complicada en el ¿Mentiroso? hospital. ¿Por qué? Mentiroso. Hay vídeos en YouTube del presidente de la Federación Española llamándome mentiroso, que no era verdad lo que estaba ocurriendo. Ah, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué decía? Decía que no tenía esa lesión medular que yo decía, que no tenía X cosas, que mi versión no era la correcta, y cosa que no. O sea, la versión es la que es. Yo tenía un accidente, pago 3.500 euros de seguros al año y que ninguno se quiere hacer cargo. Es para hacer solo mirar. Yo no creo mucho en los seguros, fíjate. Tampoco. Soy una persona que cada vez que me han ofrecido un seguro he preferido no cogerlo. Pienso que a la larga es más rentable. Si a lo largo de toda tu vida no coges ningún seguro y alguna vez pasa algo, obviamente con cosas serias no, pero tipo que vas a alquilar un coche a otro país, sí. Pues por un poco más tienes seguro a todo riesgo, tal. Si dejas de coger todos esos seguros, a la larga te sales ganando. Pero es que encima, luego, si pasa cualquier cosa, las trabas que ponen... Buah. Pero es que en tu caso ya no han sido ni trabas, es que es directamente que ni desaparecido, no hay respuesta. De hecho, me salvó mi marca de cascos porque hizo un crowdfunding por el tema de la rehabilitación, porque las facturas se tenían que pagar y en ese momento eran facturas que yo llevaría a lo mejor gastado de nuestro bolsillo pues más de 120.000 euros seguro en aparatos ortopédicos, o sea, en sillas de ruedas, sí. En lo que es rehabilitación, en todo esto desde el accidente. Y todo esto tiene que cubrir un seguro, porque para eso estamos federados, para eso estamos dentro. Es que fíjate, yo entiendo que yo qué sé, los seguros, es que yo no me fío de casi ninguno, pero puede que te encuentres con esta tesitura, ¿no? Pero que ante eso la federación no responda o algún organismo público no dé la cara por esta situación. Eso es lo que a mí me impacta, tío. ¿Crees que quizá era porque no eras un piloto muy conocido, eras todavía muy joven y tal? ¿O crees que a cualquier piloto, incluso un piloto de renombre, le hubiera pasado esto? A cualquiera. A día de hoy, porque los seguros son los que son. Ya. Los seguros son los que son ¿Y eso no ha cambiado a día de hoy? A día de hoy compiten igual. Ostras, y no tienen miedo de decir, ostras, yo qué sé. Hasta que no te pasa. Es que encima me doy cuenta que firmas un contrato de 3 años, pero no vale para nada. O sea, yo que vengo de otro deporte, es verdad que yo de motociclismo no tengo ni idea, pero vengo de otro deporte en el cual si tú firmas 3 años, pues oye, te lesionas, puede que el club no te quiera, pero al final si quieren prescindir de ti, pues tienen que asumir esos años que tienes firmados de contrato, ¿no? Y luego, pues Dios dirá. Pero los contratos se respetan. Y veo que aquí es muy jodido y muy competido y encima que es que no te garantizan nada, macho.
No. Entonces, bueno, sí, tú firmas un contrato, pero es, bueno, pues a ver si no me pasa nada y si puedo competir. Y si no, competiré con el brazo escayolado o como sea, ¿no? Pues me parece muy sacrificado, tío. Me parece súper sacrificado. Quiero entrar un poco, tío, en tu mentalidad, ¿vale? En este podcast se habla mucho sobre esto. Yo, para mí, es la piedra angular en lo que gira realmente la vida de una persona, ¿no? La manera en la que piensas, la manera en la que ejecutas las cosas. Y quiero preguntarte, ¿te ha ayudado a alguien a nivel psicológico? ¿Has buscado ayuda? ¿De quién te has apoyado? ¿Cómo esta manera que tienes de transmitir positivismo, alegría, ganas de vivir, esto lo has adquirido de manera natural? ¿Siempre ha sido así? ¿O tienes algún tipo de apoyo en el que, pues eso, te haya ayudado a Siempre he sido, o sea, siempre he sido un chaval alegre, siempre he tenido muy claro las cosas y los objetivos, sobre todo la disciplina, ¿no? Siempre desde pequeño he tenido muy claro que no es lo que te apetece hacer, sino lo que tienes que hacer. Y eso lo tenía muy marcado en todos mis entrenamientos, en cada día, porque nunca te levantas con las mismas ganas de entrenar o de salir a correr, a hacer bici, a ir al gimnasio, a hacer el entrenamiento de natación, las series, lo que haya que hacer. Me gusta mucho la frase de si no tienes ganas, entrena sin ganas. O sea, es eso. O sea, es que no es si tienes ganas o no, es que lo tienes que hacer. O sea, es que me da igual, que lo hagas con ganas o sin ganas. Y esto es un poco lo que me ha ayudado, ¿no? A salir adelante, y después un pilar fundamental, obviamente, mi familia y mi novia han sido un pilar donde apoyarme, ¿no? Porque cuando ellos estaban jodidos yo estaba para apoyar, y al contrario, cuando yo estaba jodido pues ellos estaban ahí. Y creo que esto es importante pero en todos los ámbitos, yo creo. Y después también el tener ambición por buscar trabajo, por buscar la manera de volver a dedicarme a lo que yo quería. Esas ganas y esa ambición han sido lo que al final sacan adelante a cualquiera. ¿Qué cosas te ilusionan hoy en día? Bueno, me ilusiona el tema de las conferencias. Creo que es un proyecto que nació sin querer, porque me llamaron para una primera conferencia creo en Salamanca, y yo no había dado nunca ninguna conferencia. Y creo que a partir de aquí encontré un nicho que me gusta mucho, que me ayuda, ¿no? Noto que impacto bastante en las personas, tengo una buena conferencia, una historia que contar, sobre todo unos valores, y creo que esto es importante. Pero después, obviamente, mi sueño es lo que estoy haciendo, es rehacer mi carrera deportiva. No es fácil, no fue fácil en las motos, no lo va a ser ahora, pero es esto, es volver a competir, como ya lo he hecho. He hecho ya un primer podio en silla de ruedas en un rally. Cuenta eso, cuenta en qué estás compitiendo ahora. Sí, o sea, cuando salí del hospital, yo salí en diciembre del hospital, en febrero estaba subido en el kart de competición, en mayo mi primer rally, y entonces a partir de aquí empecé a competir, hice mayo, junio, julio. 5 meses después de salir del hospital ya estabas compitiendo. Correcto. Al año de la lesión, al año del accidente, en mi primera prueba mundial del Campeonato del Mundo de bajas, competí, y después hice mi primer podio en un rally en Andorra sobre nieve. Y este año, el 2025, volví a competir en rallies. También se dio bastante bien. En la Baja Aragón, que es la prueba mundial, iba segundo, pero el copy se saltó una nota y acabamos en el barranco. Pero bueno, es parte de los rallies, parte del aprendizaje, y es un poco lo que me gusta, ¿no? Competir y tener esa ambición por los coches, por hacer mi carrera deportiva con un coche adaptado. Y ahora pues es esto, ahora es hacer conferencias, entrenar para competir, porque obviamente ahora el objetivo es el Dakar. El objetivo es Dakar 2027 o 2028, es la carrera más dura del mundo, y hay que estar bien preparado físicamente de normal. ¿Cuándo es? En enero. Entonces hay que estar bien preparado físicamente de normal, con que en mi situación pues mucho más aún. ¿Cómo te preparas físicamente? Bueno, todos los días hago una sesión mínimo de 2 horas de entrenamiento, o 2 sesiones incluso a veces de gimnasio, handbike y demás, porque al final es algo importante, más los entrenamientos que hago con el kart. Y claro, te iba a preguntar, además de entrenar todos los días, o sea, que encontrarás dificultades, ¿no? Por ir en silla de ruedas, o sea, ¿qué tal ha sido esta adaptación? O sea, ¿qué dificultades te encuentras en tu día a día por ir así, o en los entrenamientos, o no sé, tío? No es las dificultades que te encuentras, sino cómo las afrontas. Porque, por ejemplo... eso es primordial, o sea... Correcto, al final hay quien se queda en silla de ruedas y para toda la vida decide
pues ya está. Enfadarse en cada escalón que ve. Victimizarse y Correcto. ya está. Y eso es lo que admiro de ti. O sea, que eres un tío que no para y que mejora y mejora en otros ámbitos Sí, de la vida. no, pero... no busco las pegas. Por ejemplo, es verdad que pues, en el gimnasio, ¿no? A veces pasa que hay pasillos por los que no puedes pasar porque hay varias máquinas, pues oye, buscas a dar la vuelta, Sí. pues, no sé, escalones, escaleras, cosas así, pero yo creo que al final es cuestión de tomárselo con filosofía, de ver, no todos son trabas, también manejo de la silla de una manera que no todo el mundo lo hace y eso también me da pues, mucha técnica para poder pasar por sitios que la silla de ruedas no debería pasar o incluso desmontar en baños de hoteles. He llegado a desmontar una rueda, entrar con una rueda al baño y dentro del baño volver a montarla. Entonces creo que bueno, al final es tomárselo un poco con esa filosofía, con ganas. Sobre todo, una frase que me dijo mi abuelo es si quieres ser único tienes que hacer cosas diferentes, que todo el mundo no esté dispuesto a hacer. Entonces es un poco lo que intento seguir, ¿no? El hacer cosas distintas, cosas que digo, joder, esta situación, vale, esto todo el mundo no está dispuesto a hacerlo, voy a hacerlo. Es un poco esa ambición extra que muchas veces soy excesivamente inconformista, pero es lo que me lleva a salir adelante. Sí, digamos que habrá gente que piense que los inconformistas, tipo, pues eso, deportistas de máxima élite, es gente que no es feliz porque nunca llega a satisfacerse, ¿no? Pero yo lo veo al revés, es gente que está todo el rato superándose y el hecho de superarse es lo que le da la satisfacción, ¿no? Disfrutar ese proceso. Disfrutar del proceso, de prepararte, de la competición y si luego obviamente consigues ese objetivo, ya es la leche. Pero es como que disfrutas de todo el proceso y de ese estado continuo de querer mejorar, querer ser mejor, ¿no? Correcto. Es que me pasa un poco como a ti, no a tu nivel, tú estás a otro nivel, pero en parte te entiendo y así lo llevo a cabo también en mi vida.